Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más del Mundo nos vigila, con la actualidad, con las teorías conspirativas del momento. Y hoy más que nunca, la teoría conspirativa del momento, claro que sí, porque no te podés perder. No te podés perder, vienen dos programas, no te estoy hablando solamente de uno. Hoy vamos a arrancar un poco más desde el lado científico, por eso tenemos un invitado de lujo, un doctor que nos va a hablar de esto que está casi ya podemos decir de moda, la viruela del mono, el tema del momento. Así habíamos arrancado con el COVID-19, tenemos muchas similitudes. Por eso el Mundo nos vigila, se va a dividir en dos programas, en dos ediciones, para tratar de esta nueva pandemia, o será pandemia realmente. Así que, sin más preámbulo, vayamos al desarrollo de lo que se viene, tanto esta noche y también el sábado que viene. Ya con la visita al doctor Villa, el Mundo nos vigila. You know, vaccines have been attacked as, you know, being overall net negative, or there's some conspiracy here. It's terrible. Well, some of it affects you. You're part of these conspiracy theories. That is a very weird thing, that just because I support vaccines to save millions of lives, people are saying, no, I make money from vaccines, or that I'm trying to, cause death or track, or a lot of strange stuff. Hard to understand why that is. Este video que acabamos de ver es solamente la punta de todo lo que tenemos con respecto a la viruela del mono, todo lo que viene con respecto a esta nueva pandemia. La OMS de vuelta protagonista. Pero si vamos a hablar de estos temas, obviamente tenemos que tenerlo al doctor, no sé si decirle doctor Villa, el doctor muteado por el Ministerio de Salud, pero bienvenido doctor Villa de vuelta con nosotros para hablar de este tema más que interesante y de actualidad. Hola Silvia, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que este es un tema nuevo, me tuve que instruir, traje un poco acá de copiatini, como decíamos en la escuela, porque vos sabés que la viruela se erradicó en el año 80, se decretó erradicada, y yo en el 80 estaba en el, tercer curso de medicina. Entonces tuve que repasar un poco lo que es esta viruela. El tema que nos lleva con esta viruela del mono es: empieza la gente a tener esos paralelismos con el COVID-19, primero que nada, por todo lo que se empezó a viralizar en las redes. Pero vamos a entrar primero en contexto con el público, a que usted nos explique qué sería la viruela del mono desde el lado científico. Bueno, la viruela del mono es la misma viruela, es la viruela de la vaca, ¿verdad? Porque el científico Edward Jenner, un británico, fue un genio, ¿verdad? El que descubrió la vacuna contra la viruela. Él vio que algunas vacas tenían las lesiones costrosas que da la viruela, que es lo que lo diferencia de la varicela, que las lesiones son un poco diferentes, que hasta ahora tenemos la varicela, ¿verdad? Él vio ahí que las vacas, las tetas de las vacas tenían unas lesiones y producía la viruela de la vaca, ¿verdad? Y vio la original. Vamos a hablar de la viruela original. Claro. Entonces vio que estas personas que trabajaban con esas vacas que tenían la viruela, estaban inmunizadas, ¿entendés? Entonces él agarró... ¿Pero por qué estaban inmunizadas? Y estaban inmunizadas porque estaban en contacto con el virus, ¿verdad? Entonces ellos se contagiaban y creaban inmunidad, ¿entendés? Pero no había visibilidad todavía de una aparente enfermedad. Sí, la enfermedad habla de allá del año 1175 a.C. por ahí. La visibilidad era lo que de un faraón de la viruela normal, entonces. Sí, que su cadáver se vio que tenía lesiones costrosas semejantes a la viruela. Pero ahí entonces él se arriesgó, como dice nuestra conocida Karina Acevedo Whitehouse, a él le pudo haber salido mal esta experiencia. Él agarró la pústula de la lesión de la vaca, ¿verdad? Y como decía Karina, ¿cómo crees que yo me voy a poner esta vacuna? Y él le puso la vacuna al hijo de su jardinero, ¿verdad? Se arriesgó, agarró el virus atenuado, ¿verdad? La vacuna pues son virus entero. Eso es lo que yo dije la otra vez. Toda la vida fueron virus enteros, fueron virus muertos o vivos atenuados, ¿verdad?
Que forman parte de la dosis que uno recibe para inmunizar. Claro, entonces agarra el mismo virus, le atenúa o le mata y te pone, y ahí vos creas el anticuerpo. Primera vez en la vida que se hace parte del virus. Nunca se hizo una vacuna parte del virus. Repito, como son los virus ARN y el vector viral, ¿entendés? Jamás, Silvia, jamás. Entonces no hay experiencia con parte del virus. La Pfizer, la Moderna, son ARN, ¿verdad? Y el vector viral es la AstraZeneca, la Sinopharm, la Johnson. Por eso está matando mucha gente. Eso es en el lado de COVID, que la gente dentro de todo ya está un poco más, creo, mucho más en realidad informada. Pero hoy hay un miedo porque cuando ven las fotos, sobre todo que se empiezan a viralizar, se empiezan a ver las erupciones, las protuberancias en la piel y la gente entiende ya. Empezó con el murciélago y ahora tiene un mono y la viruela del mono y empiezan a hablar de una pandemia. Sí. Y bueno, entonces ahí cuando uno empieza a hablar de una pandemia y yo ya sé que hay un primer caso, hace unas horas, también se confirmó ahora en Perú, hace unas horas nada más, se confirmó en Perú, ya tenemos en Argentina, ustedes después nos va a hablar de que cancelaron un congreso en Guadalajara. ¿Qué es lo que asusta de esto? Las fotos que podemos ver, que están en pantalla del tipo de protuberancia, que no haya que haya una forma de cuidarse o protegerse. ¿Qué es lo que asusta a esta enfermedad? Bueno, Silvia, yo por ejemplo le sigo a grandes científicos, vos sabés, yo le sigo a Robert Malone, que es el que me llevó a Roma al Congreso, le sigo a Karina, ahora estamos desde el miércoles pasado en un mismo grupo, Natalia Prego de España me incluyó en un grupo con Karina, que justamente el grupo se llama Viruela del Mono, vamos a tratar solamente eso. En toda Europa, en toda América, en el mundo y qué sé yo, sacar protocolo. Para ponerle a la gente en contexto, claro. Robert Malone, estadounidense, muy conocido y reconocido doctor justamente que trató el tema de COVID. Karina Acevedo Whitehouse es una doctora profesora de la Universidad de Querétaro en México, muy conocida, que incluso el gobierno de Bolivia la llevó para tratar con hidroxicloroquina el COVID-19. Para que la gente entienda de quién está hablando el doctor. Sí, yo estoy muy triste ahora, Silvia, te dije hace rato que el Congreso de Guadalajara del 8 al 11 de julio va a ser vía Zoom por este problema, porque ahí yo me iba a codear nuevamente con Robert Malone, con Robert Kennedy, con Peter McCullough. Yo conseguí que se le incluya a Héctor Carvalho y lastimosamente va a ser por Zoom. Ahora, yo le sigo a ellos. Sí. Yo no le sigo a Borba, no le sigo a mi amigo viceministro Martínez, Hernán Martínez, ¿verdad? Y ellos le pueden seguir a que quiera, le pueden seguir a la OMS. Ahora, ¿qué dice Robert Malone? Robert Malone dice, esta viruela del mono tiene una mortalidad menos del 1%. Importante. Número uno. Sí. Número dos, el contagio es directo, ¿cómo podría decirte? Besarte. Por eso se hablaba como también a través de las enfermedades como una enfermedad sexual. Por eso también se hablaba así. Claro. De hecho, pero es fluidos en general humanos. De hecho, no sé cuánto decirte, el 99% está la transmisión en homosexuales, ¿verdad? Son palabras de Robert Malone que, como yo te dije, yo le sigo. Entonces, menos de 1% de mortalidad, contacto directo. Ahora, ¿qué dice Robert Malone? Dice que la OMS, los Estados Unidos, están creando miedo, temor, ¿verdad? Porque Estados Unidos invirtió 114 millones de dólares en almacenar vacunas para la viruela del mono. Me está adelantando ya mi programa número 2 porque voy a tocar ese tema, justamente lo que la OMS viene guardando en vacunas para viruela del mono. Claro, ya tiene 13 millones. Ahí está su amigo en pantalla. Ahí está mi amigo. Para la gente que vaya, que forma parte de todo esto, de esta nueva movida Agenda 2030. Bueno, yo estoy transmitiendo palabras de él. Pero creen entonces, palabras de él son estas, de que la OMS ya tenía un resguardo de vacunas contra la viruela del mono antes de que esto se dé. Entonces, o somos futuristas algunos, o ellos, o ellos ya tenían previsto que esto iba a pasar, y si lo tenían,
cómo la humanidad o el resto de la población no lo podía saber ya. Bueno, yo lo que le digo a la población paraguaya que se quede tranquila. Inclusive la OMS repite la palabra de Robert Malone porque dice no se justifica una vacunación masiva. Pero creo que ese es el objetivo de ellos. Si vos invertís 114 millones de dólares, tenés que ganar plata. Si está almacenada en los Estados Unidos, no se va a fundir tu vacuna. Pero 114 millones de dólares, ¿no cree que también es poca plata para Estados Unidos? Bueno, pero ese es el inicio, Silvia, ¿entendés? Ellos tienen que ver cómo pega, si le engaña a la población mundial o no. Pero la OMS, yo estuve leyendo, hay una jefa de epidemiología, dijo lo que dice Robert Malone. Ahora vamos a usar medidas sanitarias. Es fácil, pues, por ejemplo, llega una persona del extranjero y le aparecen lesiones. Vos terminás el problema aislándole por 21 días. Le aislás, no se pone en contacto con nadie. ¿No recuerda el nombre de la...? No recuerdo. Creo que inclusive es la jefa de epidemiología de la OMS, ¿verdad? Pero repite las palabras de Robert Malone. Tenemos que estar tranquilos y estar atentos. Vigilancia sanitaria. Ahí el amigo Sequera, que no me quiere mucho a mí. El amigo Sequera acaba de pedir o está hablando ya de un nuevo préstamo para salud. Entonces, ¿cómo puede decirle a la ciudadanía que se quede tranquila cuando nos están llevando de vuelta a un endeudamiento por la viruela del mono? ¿Es entonces un engaño o es una forma de volver a pedir préstamo y seguir endeudándonos? Mira, Silvia, es delicado hablar de este tema. Acá en Paraguay y en el mundo muchos se enriquecieron con el coronavirus, ¿verdad? De los materiales, mucha corrupción hubo, ¿verdad? Y yo no tengo pelo en la lengua, solamente que no voy a dar nombre, ¿verdad? La Pfizer tenía que meter este año 12 millones de dosis y tenía que ganar 300 millones de dólares. Y nosotros los manifestantes, que no nos consideramos antivacunas, nos consideramos antivacunas de COVID. O sea que no es realmente una vacuna. Estamos en contra de la vacuna no aprobada científicamente que está en fase 3. Ahora, la vacuna de la viruela erradicó la vacuna erradicó la viruela del mundo. Claro que esa es una vacuna que pasó. Y ahí está, o sea, con esa vacuna que todos ya nos pusimos cuando fuimos niños, la de la viruela, no nos serviría, no es, y no hay una forma, y entonces la que está almacenando en Estados Unidos no es la misma que ya nos pusieron las dosis. Creo que toda la población se habrá puesto en su momento cuando era niño. Claro. ¿Es la misma? ¿O es otra? No es la misma. O sea que todos nosotros, los más viejos, vos sos joven, nosotros tenemos la vacuna. Se vacunaba entre los 12 y 15 meses y entre los 4 y 5 años. 2 dosis nomás, ¿verdad? Sí. Y ese te sirve toda la vida. De hecho, nosotros estamos protegidos. Los que no reciben la vacuna, no. Esta vacuna se llama Jynneos, Jynneos, ¿verdad? Y es similar. Ellos agarraron, ahora, no tiene tampoco la aprobación científica. Viene a ser la misma vacuna al COVID. O sea que la vacuna que la OMS está guardando en Estados Unidos por 114 millones de dólares tampoco está en una fase 4, que sería la última fase de una vacuna cuando ya puede llegar a ser... no está aprobada científicamente y te voy a entregar, lastimosamente no tuve tanto tiempo. El viernes se operó una nietita mía de 7 años, anduvimos con ella, está en fase de recuperación, entonces te iba a traer todo, o te voy a pasar los efectos adversos de esa vacuna, ¿verdad? Son peores que la vacuna del COVID. Cardiotoxicidad, miocarditis, una lista enorme de efectos adversos, ¿entendés? Pero a mi entender, esta viruela del mono hay que tranquilizarse. Por suerte, la jefa de epidemiología de la OMS dice la misma cosa por ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos que controlar los casos. Si apareció ahora en Perú, aislar a esa persona y terminó el problema. Pero no está terminando el problema ahí, doctor. O sea, yo quiero ponerme desde el lado del televidente. El problema no está terminando ahí, ¿por qué?
Primero porque vamos a mirar que la OMS empieza ya a hablar de protocolos, empiezan a tener reuniones sobre protocolos, sobre cómo manejar esto ante una posible pandemia. La palabra ya está impuesta, no la dije yo, no la puso usted, ya está impuesta desde la OMS misma. Segundo, empieza a hablarse de vuelta de cuarentenas. Le gusta o no a la gente, yo no estoy queriendo polemizar ni estoy queriendo incitar a tener el miedo, pero se vuelven a hablar de protocolos similares. Y si vamos a ir desde un lado mucho más político además, nuestro propio país, sin ir tan lejos, ya está pidiendo otra vez un préstamo para el lado de salud para ver ante esta posible llegada, hoy sería, de la viruela del mono. Entonces, podrá salir la doctora a decir palabras del doctor Robert Malone desde la OMS, pero hoy cuando yo lo miro desde afuera, todos los televidentes creo que están conmigo, sospechamos, ¿qué está pasando detrás? Nos están otra vez ocultando algo porque tenemos miedo de que sea, cuando fue en China, era en China y a nadie le interesaba porque estábamos hablando del otro lado del mundo. Hoy ya estamos hablando de nuestro propio continente, apenas lanzada, por así decir, 12 de mayo, más o menos, 12 de marzo, perdón, el primer caso. Entonces, estando ya a nada más a unos meses, doctor. Sí, vos tenés razón, tenemos que estar preparados ante cualquier enfermedad que está aumentando, ¿verdad? En el año creo que 2000 no sé cuánto, apareció un brote en Estados Unidos, Silvia. 2017. ¿Verdad? Creo que 17. Bueno, apareció un brote, no me acuerdo la cantidad de casos y se hizo lo que yo te estoy diciendo, ¿entendés? Se la aisló a la persona. Si la persona no, en resumen, si es homosexual, hay que apartarse, que no tenga relaciones sexuales con otro tipo, con otra persona, ¿verdad? Es contacto directo, no es... No, pero si hace una declaración así también es muy fuerte, doctor. O sea, básicamente está diciendo que es como cuando empezábamos con el SIDA, hago mucha referencia, era entre los homosexuales. Hay niños infectados. Esa es una realidad hoy, hay niños infectados. Claro. O sea, no puede ser una enfermedad que tengamos que decir que es solamente para los homosexuales. Y al contrario, estoy totalmente... La mayoría, de decir el mayor porcentaje sí. Puedes sacar el porcentaje, 90, vas a encontrar, mínimo. Lo que estoy hablando es que el homosexual tiene mucho contacto, ¿verdad? Con hombre, y ahí está el contagio. Vos, por ejemplo, tenés viruela ahora, y yo me voy a aislar nomás de vos. Pero si hablamos de personas que sean heterosexuales, pueden ser promiscuas de igual forma, igual se pueden contagiar, o sea... Se pueden contagiar, las lesiones que esas comienzan con un líquido, después se vuelve pus, ¿verdad? Y al final termina con costras, ¿verdad? Son características. Vimos en la pantalla las fotos. ¿Cuánto tiempo dura la recuperación? Porque si no va a haber vacuna, si estamos diciendo que no hay, si no vamos a tomar las 114 millones en dólares de vacunas que tiene hoy guardada la OMS en Estados Unidos, y tenemos que hacer reposo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto es el tiempo de incubación y cuánto el tiempo que voy a estar enferma y cuándo voy a decir estoy sanada? Y máximo es un mes, Ahora, escuchame una cosa, repito, yo le sigo a Robert Malone, le sigo a Karina. Entonces, esas fotos, dice Karina, son falsas. La que ¿entendés? mostramos. Claro, que se publicaron es de un portal oficial. La que están publicando en el mundo, o sea que Robert Malone dice, mienten los gobiernos y las agencias, los medios de comunicación, ¿entendés? Mienten. Y Karina Acevedo, te voy a mandar el texto, te puedo inclusive poner en comunicación con ella, cuando tenemos un Zoom ahí, puedo poder entrar ahí, porque es interesante que se difunda. Creo que el miércoles por ahí vamos a tener el grupo llamado Viruela del Mono, donde estamos gente de Europa, de América, de varios lugares del mundo. Entonces ella dice que son fotografías viejas, son de varicela, de otras cosas. Y Robert Malone dice, es mentira en resumen, de los gobiernos, de los medios de comunicación, y en resumen, todos los países van a querer ganar otra vez dinero, hacer el préstamo. Hablando de países, quiero ver una imagen, quiero compartir una imagen con usted ya que dice países. Mire, por ejemplo, este salió en un portal, detectan primer caso de viruela de los monos, ahí, sí. Estados Unidos 2003. 2003. Entonces, ¿qué opina, por ejemplo, de esto?
Y ese fue el caso que yo te dije, que hubo un brote en los Estados Unidos en el 2003. No sé si fueron 50 casos o más, no sé. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que dice Robert Malone y lo que dice esta jefa de epidemiología. Las herramientas sanitarias. No hace falta una vacunación, una vacuna peligrosa, mortal, no aprobada científicamente. Vamos a la herramienta que tenemos en el mundo. Pero si estamos hablando, entonces ahí sí estamos hablando de aislar, ¿por qué la gente no puede sospechar y empezar a tener miedo cuando la palabra aislamiento de por sí ya le empieza a llevar a una cuarentena y a un cierre? A una persona. Así empezó el coronavirus y donde terminamos encerrados todas nuestras casas mirando TikTok, aprendiendo a hacer pan. Bueno, pero podemos pensar lo mismo si es que decimos que ante esta situación, porque todavía, siendo hoy 2022, no sabemos ni cómo se inició el coronavirus, si realmente fue un virus inventado, si fue un virus que se escapó de un laboratorio, si realmente vino el murciélago que terminó mutando y llegando. O sea, si todavía no sabemos esa respuesta, ¿cómo no vamos a tener sospecha o miedo de que nos vuelvan a llevar a un encierro total? Silvia, la diferencia es que el coronavirus es un virus muy contagioso, ¿verdad? Yo no sé si manejé 100.000 o 1.000.000 de pacientes, ¿verdad? Tenemos la estadística. Solamente que, como yo dije allá en Roma en el Congreso, me van a disculpar un poco porque nosotros fuimos un grupo de voluntarios, ¿verdad? No teníamos especialistas en estadística, llegamos a hacer nuestra torre, nuestra torta y qué sé yo. El coronavirus es 1,5 metros, 2 metros, ¿verdad? Es muy contagiosa, muy mutante, ¿verdad? Y es diferente de esto. Te repito, mortalidad menos de 1%. El contagio es directo. Yo tengo que acostarme contigo o estar abrazándote ahí. Vos tenés que tener las lesiones. Por la saliva también, por el aire también se puede contagiar. Pero más es contacto directo. Es diferente. Son diferentes los modos de contagio de las dos patologías. Entonces nosotros no tenemos que alertar, hacerle tener miedo tanto a la población, porque el miedo disminuye la inmunidad, ¿verdad? Entonces va a venir un tipo con lesiones y vos vas a estar, entre comillas, todo cagado, anciano, los que tienen cáncer, y todos se van a contagiar porque van a tener miedo. Nosotros tenemos que estar tranquilos, no tenemos ningún caso. El caso que aparezca en la isla por 21 días y terminó el problema. Así habíamos arrancado, por eso sigo teniendo miedo con el tema del coronavirus, el COVID-19. Vamos a ir a la pausa y le dejo con esta pregunta para que ella la vaya pensando. Universidad Johns Hopkins, mucho tiene que ver. Es una de las agencias, como usted había dicho. Así que, ¿qué piensa de ello? A la vuelta de la pausa nos cuenta el doctor Villa. Aquí siempre, por el mundo, nos vigila. De vuelta de la pausa con este tema más que interesante y de actualidad. Viruela del mono. Le dije antes de irnos a la pausa qué pensaba de la Universidad Johns Hopkins y le digo eso ya cuando hablaba también de agencias. Me vino a la cabeza. ¿Qué piensa? Porque una universidad que recibió mucho dinero también y es una universidad que nos guió mucho o que le guió a la OMS. Sí, Silvia, la verdad que voy a ser sincero. Yo no suelo leer los estudios. Karina cita esa universidad. ¿Sí? Trabajó mucho por el coronavirus, ¿verdad? Pero voy a ser sincero, no tengo estadísticas, no tengo números para atacarle o defenderle a esa universidad. Es una institución científica de alta categoría, ¿verdad? Pero la respeta, porque la OMS, no, obviamente sí, porque se guía por las investigaciones. Sí, se guía, exactamente. Le respeto realmente, pero nosotros no es que respetamos tanto la OMS. La OMS es una institución que tiene sus defectos, ¿verdad? Y nosotros allá en Roma sacamos una declaración, Silvia, ¿verdad? Y
Robert Malone, el último día de la exposición, que pusimos otra vez todo, que ya era más o menos, no era tan científico, sino era más o menos expresar lo que pasaba en cada país. Y Robert Malone dirigió. Él fue el que dirigió ese último día, porque fue domingo, lunes y martes. Ese martes, ¿verdad? Fue en un teatro ahí en Roma. Y ahí sacamos una declaración. Él hizo textualmente y firmamos. No sé cuánto ahora, miles o millones ya firmamos. Entonces, son unos 17.000 hoy los que formarían parte de este... Sí, nosotros fuimos los primeros que firmamos. Yo fui el único de Paraguay que estuvo ahí presente. Y como dice, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa, Silvia? El Ministerio de Salud Pública del Paraguay, te estaba preparando, vino nomás la operación de mi nietita. El Ministerio de Salud del Paraguay le da a cada canal, le da 54 millones de guaraníes por día para hacer propaganda a la vacuna. Al SNT, a las grandes canales de televisión. A otros le da 40, a otros le da 20. Saber que nosotros, entonces nosotros no entramos porque justamente decimos la verdad. Claro. Por eso no entra América entonces, en el rubro presupuesto. Claro. Te voy a traer la lista por millones de cada canal, de cada radio que recibe. Por ejemplo, una señora se vacuna contra el COVID en el Fomento de Barrio Obrero a las 9 de la mañana. Sí. Y el sábado 22 de mayo. Y después le controla y se va a su casa. Y su hija, que es amiga mía, que trabaja en un juzgado, yo soy forense de la corte, y me cuenta todos los detalles. La señora, añeñando ahí, mamá, vos estás bien, ya te va a estar bien. Añeñando ahí, oye, para ahí se la vacuna. Hizo mal la vacuna. 7 horas después de vacunarse grita y muere. Se murió. Le hicimos la autopsia, la única autopsia en Paraguay. Esa autopsia está llena de coágulos. El lunes 24 de mayo, con el amigo Lemir, con la forense ahí, y yo tengo todas las imágenes. La forense de la fiscalía odió un coágulo enorme en el pulmón, una embolia pulmonar de libro, como me dijo un profesor de patología, ¿verdad? Entonces viene el canal, me reporté ahí en la morgue. El lunes a la noche yo estaba de guardia en el hospital de la Mare, veo la tele. Salimos nosotros. Un caso que la vacuna le mató probablemente a la señora. Nunca más salió Silvia. ¿Sabe por qué? Porque el dueño, no voy a dar nombre, le dice, mi hija, ¿cómo vas a hablar mal de la vacuna si el ministerio no está dando para tu sueldo? ¿Entendés? Volviendo un poco, vamos a traer otra vez a lo que es la viruela del mono, ¿está? El doctor Robert Malone, para ponerle de vuelta a la gente en contexto, un doctor muy reconocido y que forma parte y está también en esto que vamos a ir tocando, que es la Agenda 2030 futuramente. También está el doctor Anthony Fauci. Fauci para algunos, Fauci para otros, el famoso doctor jefe médico del presidente nada más y nada menos que de Estados Unidos. Una gran disputa entre los dos en su momento, porque bien estaba muy posicionado gubernamentalmente, escuchado Robert Malone en el tema del coronavirus. Y también entró en polémicas con el doctor Anthony Fauci en su momento, quedando él. Y llegó a ser Anthony Fauci, creo que, el portavoz oficial de lo que decía el gobierno. Pero después terminó también siendo vilmente atacado. Y hoy ni siquiera se manifiesta con respecto a la viruela del mono. Ya no hay ni siquiera, yo por lo menos no lo he escuchado de una forma tan contundente como lo escuché cuando era el momento de auge en Estados Unidos del coronavirus. ¿Usted por qué cree que es? ¿Usted qué tiene de pensamiento con respecto al doctor Anthony Fauci? Yo no tengo un pensamiento bueno ni con Fauci, con Soros, con Bill Gates. Y te voy a leer acá textualmente. ¿Soros por qué? Yo tendría también la misma opinión que usted, pero quisiera saber Soros por qué para usted. No. George Soros, el multimillonario que aporta mucho para la comunidad LGTB, que al mismo tiempo fue accionista en el Remdesivir, que tiene que ver, que era un medicamento para tratar el coronavirus, y al mismo tiempo accionista del laboratorio donde se supone en China en Wuhan era una de las teorías, liberado el virus de forma, por un error humano.
Bueno, para que sepan quién es George Soros. Qué suerte que me hiciste acordar eso. Para redondear, y te voy a leer una frase más de Robert Malone. Hace una semana Robert Malone hizo un video en inglés, me costó mucho traducir, no sé si está bien traducido. Llámeme nomás, no hay porque problema. Yo perdí un poco el inglés. Resulta ser que allá en Roma nosotros dijimos, en resumen dijimos, Silvia, sacamos la declaración, que la OMS mató muchas personas por no dejarnos usar la ivermectina y la hidroxicloroquina, sobre todo, ¿verdad? Porque es económica. Yo no es lo que tuve dice Ana, es Claro. lo que dice Acevedo Whitehouse, la doctora. Es lo que Claro, dice, porque es económica. claro. No conviene estatalmente. Pero atendeme a quienes defendemos la ivermectina. Héctor Carvalho en la Argentina, Alejandro Krolewski, Roberto Gil, que yo me voy a encontrar en Guadalajara con ellos, lastimosamente no se va a dar eso. La FLCC, Frontline COVID Critical Care, de Pierre Corey, Paul Mary, Joseph Baron, Eli Shar en Inglaterra. Y te cuento más, Andrew, no me sale bien nomás en inglés, André Gil hizo un metaanálisis de la OMS, le dijo, mira, la ivermectina está reventando, hay metaanálisis, 10 metaanálisis, hay 100 estudios controlados autorizados. Su amigo que sigue haciendo videos, como lo vemos en pantalla. Claro, ese es el genio, ese es el genio. ¿Qué dijo el señor Robert Malone, que es el que está en pantalla? Yo Si me no lee sé su frase. La valentía que tiene este señor, porque Luz Montagnier empezó a recorrer, se fue a Italia, ¿verdad?, a contar los efectos adversos de la vacuna y amaneció muerto un día, ¿verdad? Yo no sé este señor cómo tiene tanta valentía. ¿Qué frase dijo el doctor Malone? Usted me iba a leer, a ver, vamos a... Y bueno, redondeando, no tenían que vender la ivermectina porque es barato, como dijiste, Y la que dijo Karina, porque tenían que vender el Remdesivir. ¿Y sabés cuánto? Yo estaba de guardia. Remdesivir salía 1.200.000. 1.200.000 cada ampolla, y son 6 ampollas. Sí. 7.200.000 le hacían gastar. Yo estaba en el hospital de Lambaré de guardia, no me dejaban entrar en la parte respiratoria por mi edad, por mi comorbilidad, por mi obesidad y mi hipertensión. Pero veía la receta y yo le decía, no compren porque la OMS, la palabra es, ¿cómo es la palabra de la OMS? Recomendar. Recomendó el Remdesivir. Millones de Remdesivir. Entró en el protocolo del Ministerio de Salud, creo que hasta ahora tiene. Y después de, creo que 4 o 5 meses, la OMS sabe que estamos haciendo payasada. No disminuye la mortalidad, no disminuye la obesidad, y desrecomendó. Sacó la recomendación. Tenían que vender Remdesivir. Y después tenían que vender, entonces, Soro. Todo ese equipo, ¿sabes lo que hacen? Este es el último video de Robert Malone. Dice, ¿qué es Gavi? Le pregunta, ¿verdad? ¿Qué es Gavi? Es una organización, una ONG, entre comillas. Es lo que hacen es, Bill Gates financia organizaciones sin fines de lucro que luego le permiten hacer donaciones libres de impuestos para apoyar el desarrollo de productos de empresas en las que compra acciones. ¿Entendés? Ese es el círculo de vida de ellos. ¿Entendés? De Bill Gates y desde la Claro. fundación Y Bill se van lucrando. Entonces, ahora hay que hacer tener miedo. Hay que traer préstamos. Hay que dividirse la plata. Hay que, y te digo más, el pueblo paraguayo es cobarde, es inútil. Los periodistas son cobardes. Porque el único que le escuché hablar y reconocieron los congresistas que está hipotecado todos los bienes públicos de la República. ¿Cómo puede, Silvia, estar hipotecado? Vos tenés que buscar quiénes fueron los diputados y los senadores. Le escuché a mi amigo Martín Arévalo a reconocer si yo firmé y pido disculpas al pueblo paraguayo, ¿verdad? Creo que Esperanza Martínez dijo la misma cosa. Creo que Raúl Latorre también firmó. Yo voy a poner ellos firmaron. Yo voy a poner un poco así para que la gente vaya ubicándose. Ahí vaya mucho al micro que sería Paraguay. Quiero volver otra vez al macro. Vamos a entrar en los nombres que usted dijo y le voy a profundizar a la gente. George Soros puede ser alguien que el televidente idolatra o no. Vamos a hablar. Inentendiblemente para mí, quiero ver qué piensa la gente, George Soros es al mismo tiempo, como les dije, accionista de Remdesivir, accionista del laboratorio de Wuhan. O sea, como sería Dios y el diablo.
por quien dice. Ese es George Soros, un multimillonario que aporta muchísimo también económicamente a fundaciones, sobre todo a la fundación LGTB, por eso también entra en todo esto de igualdad de género. No estoy ni a favor ni en contra, estoy poniéndole en contexto a la gente y para que entienda también los siguientes programas que tengan que ver con la gente en la Agenda 2030 que tiene que ver con eso. La Fundación Bill y Melinda Gates, que aporta, y vamos a tratar mucho de eso en el segundo programa, millones y millones de dólares a justamente la Universidad Johns Hopkins, justamente también a la OMS, aporta incluso a niveles mundiales, o sea, hace igualdad casi de aporte económico de lo que hace el propio Estados Unidos, que se podría entender como país que lo haga, y lo hace la Fundación Bill y Melinda Gates. Usted hablaba de él en este caso, y quiero entrar particularmente en... Vamos a profundizar más, ya le aclaro a la audiencia en el siguiente programa con respecto a Bill Gates. Pero él ya hablaba de un coronavirus. Hizo un evento en Nueva York. Vamos a tratar de ese evento en el siguiente programa. Pero también así ya hablaba de una viruela, no de cualquier enfermedad, de una viruela más precisamente. Y hoy nos encontramos, y volvió a ser en el 2021, casi mismo un simulacro, como había hecho el evento 201 en Nueva York meses antes de que el coronavirus sea lanzado. Entonces, yo le puedo llamar a eso o no coincidencia. Usted me entiende cuando yo le digo que la gente, cuando empieza a enterarse de estas cosas, ¿cómo no va a poder tener, aunque sea un tipo de miedo de cómo me voy a cuidar de esta posible viruela del mono, aunque sea por contacto directo? Ya no estoy hablando de cómo me voy a contagiar. Si estoy viendo similitudes, hay una persona muy importante que habló de una pandemia como el coronavirus meses antes que se lance y sucedió. Lo vuelve a hacer ahora y en el pronóstico, en el simulacro, habían hablado el 15 de marzo y el 12 de marzo se dio el primer caso. O sea, de vuelta estoy hablando de un gran vidente. ¿Qué usted piensa de Bill Gates? ¿Qué piensa de todo este conglomerado de personas que terminan, ya van a ser 2 veces, con esta viruela del mono ya van a ser 2 veces, no puede haber aquí una coincidencia de entes gubernamentales y fundaciones sin fines de lucro que estén adivinando el futuro de la humanidad? Tú sabes que, Silvia, yo aprendí ya, bueno, de viejo, vamos a decir, la verdad que toda la vida, yo, por suerte, la vida me llevó a vivir un año en Tokio, en el año 88, 89, ahí cambió mi mentalidad, era visto el primer mundo, ya cuando eso era todo una tecnología, un respeto al horario, al paciente, a la persona. Cambió en el año 88 mi vida, un año en Tokio, ¿verdad? Entonces me decía mi profesor, investigar, Villa, investigar. Y nosotros tenemos que investigar, por eso que nadie se anima a debatir conmigo. Invitarle acá a Mateo Valmelli, invitarle acá a Borba, no se anima. Yo le desafié por las redes. A Sequera. Yo le puedo decir a la gente con fundamentos que no, es muy difícil traerlos cuando saben del tema o desde dónde voy a tocar el tema. Te cuento más, cuando íbamos a hablar de la ivermectina, yo ya leí 10 metaanálisis y 100 estudios controlados la teorizado y tenía acá el mecanismo de acción que inhibe la ECA, inhibe la importina, inhibe el CD147, como decía... Pero ellos son Guillermo Sequera y demás. Yo estoy hablando de qué piensa usted de que una misma persona o una misma fundación o un mismo grupo de personas, porque terminan siendo otra vez los mismos, participando otra vez los mismos en este simulacro, terminan dando la razón o su pronóstico se termina siendo real. ¿Qué piensa? ¿Existe o no coincidencia? Yo quiero que nos diga eso desde un lugar de profesional que usted tiene. Tenés razón, Silvia, pero yo, por ejemplo, no quiero creer que existan personas diabólicas que quieran reducir la población mundial, por ejemplo. A eso no vamos, ahí está, ahí lo dijo. Bueno, yo no es la frase que yo quiero usar, reducir la población mundial, claro. Porque no puede ser que se esté dando el caso de que 2 veces se están haciendo. Primero se hizo un evento formal que no se le hizo mucho caso hasta que sucede diciembre 2019. Y ahora se hizo un simulacro 2021, estamos hablando del año pasado, la misma situación, la viruela, y se hablaba incluso en el pronóstico un 15 de marzo, el primer caso lo pueden ver, 12 de marzo. Entonces, ¿por qué no puede la población mundial en este programa de teorías conspirativas que terminan algunas veces lastimosamente siendo ciertas, no creer
de que en realidad sí se puede tratar de un plan para buscar la reducción de la población entendible, no justifico, porque se están consumiendo los recursos del planeta. Entonces, ¿casualidad o no? Sí, mira, yo por ejemplo, de que me volví famoso, ¿sabes, Silvia, cuándo se empezó a hablar mal de la vacuna? Cuando un grupo realizó, no sé ni quién fue, realizó una audiencia pública, el diputado Brite, ¿verdad? Jorge Brite. Bueno, pero con las locuras que él hace también. Sí, hace locura. Es como muy bizarro escucharlo. Es un poco más loco que yo, ¿verdad? Los dos somos ahí un poquito... Bueno, pero Jorge Brite realiza una audiencia pública en el Senado, ¿verdad? En el Congreso, sobre el tratamiento del dióxido de cloro. Y como yo te dije, como me dijo mi profesor en Japón, Villa, para hablar de un tema tenés que investigar. Cierto. Entonces, a mí me llaman, tengo muchos amigos que están dando el dióxido de cloro, que cura, qué sé yo, pero yo no leí, no encontré tanto metaanálisis, no encontré, no busqué luego, porque no me da el tiempo, ¿verdad? Ahora que está por empezar el dióxido de cloro, aparece esta viruela del mono. Entonces me estoy instruyendo en esto. Hay un video en YouTube que todavía se puede ver, que es una entrevista, le invito a la gente que vea, de la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que sigue todavía en YouTube, algo que me impresiona mucho, donde ella con propiedad habla desde el dióxido de cloro, la hidroxicloroquina, sí, como ella también desde un lugar muy profesional explica que no hay que hacerlo en casa, no es algo que vos lo podés hacer en tu casa, como se decía. Por eso, yo no me atrevería a nombrar siquiera, perdón, pero yo no me atrevería ni siquiera a nombrar al diputado Jorge Brites cuando él no se informa de nada antes de decir. Puede tener razón en lo que dice porque a oído pasó, pero personas como él desinforman. Por eso estoy trayéndole a usted desde un lado profesional que usted sí conoce en persona al doctor Robert Malone y hoy no es un desconocido en el mundo. Es muy difícil dar con él, usted sabe que yo lo he intentado. Es muy difícil dar con Karina Acevedo Whitehouse, es muy difícil. Yo he ido a Querétaro mismo a buscarla, es muy difícil. Pero son personas que son escuchadas de forma mundial. Estoy siguiendo, voy a volver a recalcar mi pregunta. Para usted, ¿no es casualidad que una misma fundación, un mismo conglomerado de personas que no son muchas, vuelvan a estar en un mismo simulacro, que se vuelve a dar la misma situación? No, esperemos que no a niveles como ha llegado el COVID, pero usted mismo no se pudo ir a Guadalajara no por el COVID-19, usted no se pudo ir por la viruela del mono. Usted no se pudo ir por eso, doctor. Por eso hoy no hizo ese viaje a México, por una cuestión de protocolo sanitario. Entonces, si usted ya no viajó en esta situación que hoy estamos, ¿por qué la sociedad, por qué el paraguayo, por qué el argentino, el brasilero y todo el sudamericano, ya que no podemos hablar mundialmente, no podemos preocuparnos si usted mismo no pudo viajar a estar con Robert Malone por una cuestión de la viruela del mono? ¿Tenemos miedo? Sí, hay miedo. ¿Por qué ya no se fue? Silvia, por eso te digo, yo no descarto que existan personas diabólicas que quieran reducir la población mundial, pero yo tengo que tener argumentos certeros, hacer un estudio profundo, entonces llegar a esa conclusión. Ahora, el Congreso en Guadalajara, que es el 8 al 11 de julio, que sí se va a realizar por vía Zoom, ¿sí? Yo hasta ahora le sigo insistiendo al coronel Tamayo, que es el presidente CONUVIVE, que realice ese congreso, ¿verdad? Si solamente tenemos que cuidar usar la herramienta sanitaria. No fue que yo no estoy de acuerdo con la suspensión Imagínese que más aún, para explicar a la gente, en México que desde el año pasado ya no se pedía vacunación, no se pedía PCR para entrar por el COVID, pero sin embargo hoy se suspende un congreso que puede ser muy importante, permítame ser un poco conspiranoica, por un protocolo de la viruela del mono. A mí me da perdóneme, pero me da la impresión de que pareciera que no quiere que ustedes se junten, que no quieren que vuelvan a juntarse estos doctores como se hizo en Roma en su momento. Bueno, yo no sabría decirte si ¿No lo sospecha? La suspensión fue realizada por el organizador o fue suspendida por el gobierno de México, ¿verdad? Repito,
esta es una enfermedad que tenemos que estar atenta, que tenemos que estar preparada, que tenemos que estar leyendo. Ahora, no es como el coronavirus. El coronavirus es ultra contagioso. ¿Cuántos murieron? 18.000, ¿verdad? Sí, pero yo puedo entrar en bajo esa premisa, yo puedo entrar en decir que el coronavirus no sabían primero si se transmitía por el aire, después decían que sí se transmitía por el aire, entonces teníamos que estar encerrados, no teníamos que estar encerrados, había países que tenían un protocolo, otros países tenían otro protocolo. La viruela del mono es por contacto directo. Hay niños, o sea, yo ya no le voy a poder ni besar a mi hijo, no vamos a poder tocarnos entre los familiares siquiera porque ya no sabemos, porque si hay un periodo de incubación, se supone, perdón, quiero que me explique usted del lado de la ciencia, si hay un periodo de incubación, desde ese periodo de incubación, ¿yo ya puedo contagiar a la otra persona o no? No. Esa es la ventaja, ¿verdad? Se habla, estuve leyendo, como te dije, desde el año 80 que no leemos la viruela, se habla que en el periodo de incubación no es contagioso. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Y 14 días. O sea, 14. Yo en 14 días no estaría contagiando. O sea, sin darme cuenta, no, sin tener rastros, podría venir a trabajar y no le estaría poniendo en peligro a mis compañeros de trabajo. Claro, esta es la viruela del mono, Silvia. Sí, entonces el coronavirus tampoco hasta ahora se sabe. ¿Se contagiaba asintomático? ¿No se contagiaba asintomático? No sabemos si fuimos o no asintomáticos. Claro, pero se habla que no es contagiante y que es contagiante en el momento que aparecen las lesiones. Como te dije, primero un líquido, después una pus, después se forma una costra, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, por suerte la OMS, y vamos a ir investigando, Silvia, la OMS recomienda herramientas sanitarias por ahora. Hay un caso en Perú, aislarle. Si no se contacta, contacto directo con otro, la saliva, la piel, se habla también la ropa, etcétera. Si ese tipo está aislado, no le va a pasar a otra persona. Va a ser el único caso. Va a ser como en Estados Unidos en el 2003. Ahora, tanto miedo, pasar fotografías que son trucadas, que son de viruela de años anteriores, lo dice Karina Acevedo White House, crear el miedo, disminuir la defensa, tener al pueblo paraguayo todo cagado. Ahí escuché, le refuté un audio del profesor. Si me pone la producción en pantalla también la imagen de George Soros para explicarle, porque quiero entrar otra vez en eso. Porque George Soros me olvidó, ahora cuando hablaba de los medios, George Soros también es propietario de muchas y accionista mayoritario de muchas multinacionales, mega cadenas en cuestión de información, de medios de comunicación, el multimillonario. O sea, también influye en la comunicación de las personas, claro. O sea, en la información que le llega a la población, a la humanidad. George Soros, bastante conocido, el señor que está sentado, sería mi mano derecha, si no estoy equivocada, no es el disertante, es el de corbata azul, es George Soros, justamente, multimillonario, accionista también de grandes cadenas televisivas y medios de comunicación. O sea, también influye. Entonces, yo sé que usted escucha mucho lo que dice Robert Malone. Cuando yo digo George Soros, ¿qué palabra le viene a la cabeza? ¿Sabes qué dice la palabra que usa? Escucha una palabra muy fuerte. ¿Qué dice? Dice que Robert Malone, de Gavi, de la organización de Bill y Melinda Gates, simplemente han creado un monstruo, dice, ¿verdad? Y se ha convertido en una especie de propósito general, algo afín a la iniciativa que se planteó. Entonces, todas esas personas utilizan las empresas farmacéuticas y utilizan la vacuna, utilizan los medios de comunicación, y es para crear... ¿Esas personas serían George Soros y Bill Gates, por ejemplo? Claro, para crear el círculo de la vida, es modo vivendi, le deja muchísima plata. Ahora ya tienen almacenado la vacuna para la viruela del mono. ¿Y qué te hace pensar eso, verdad? Es lo que yo quiero que usted me diga, o sea, que si ya tenían, porque es real, ya está la vacuna, o sea, en el sentido de que ya está en reserva en Estados Unidos, en tierra estadounidense, ¿por qué ya estaba antes de que una viruela así aparezca?
Por eso se habla de, un poco vamos a entrar, quiero entrar. Yo sé que no quiere profundizar mucho usted, doctor, lo que es la Agenda 2030, pero la Agenda 2030 habla de globalizar básicamente todo. Sería una nueva forma de llamarle el nuevo casi orden mundial, porque es que más o menos una nación, una forma de llevar. Vamos a profundizar un poco más. Yo sé que usted me dice de repente no manejo mucho la Agenda 2030, pero definitivamente no me vaya a decir que Robert Malone no maneja la Agenda 2030 ya. No, todos manejamos la Agenda 2030, que en las Naciones Unidas, que en la Asamblea, que en el 2015, que erradicar la pobreza, el hambre, desarrollo sostenible, etcétera. Habla de la igualdad de género. Bueno, entonces, me mareé un poquito ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en nuestro país, Paraguay, estar preparados, no dejar de lado esta viruela del mono, pero por ahora manejar solamente con prudencia, no asustar a la gente, tomar las herramientas sanitarias de aislación, ¿verdad? El contagio no es muy directo, o sea que no es muy contagioso. El contagio realmente es directo, contacto directo, sobre todo el gran porcentaje en homosexuales. Nosotros tenemos que estar preparados y la prensa, repito, recibe 50 millones de guaraníes cada canal de televisión. ¿Vos viste en el mundo, en el Paraguay, que algún canal habló mal de la vacuna? Fue el amigo Vargas Peña, que por lo visto ve mucho mis videos, y le apunta así, le dice al ministro Borba, ministro Borba, ninguna vacuna anti-COVID está aprobada científicamente, ninguna, pero la Pfizer está certificada, otra palabra que inventa ahí la OMS, la FDA, no sé quién inventó, no sé ni qué quiere decir certificada. Y le dice Vargas Peña, ministro, fase 3, le dice. Y le repite a Borba, certificada, ¿entendés? No sé qué es lo que quiere decir. Ahora, eso le dice Vargas Peña porque me escuchó a mí, yo investigué, está en fase 3, no terminó la fase 3, que a lo mejor no termina nunca. Como repito, la vacuna del SIDA vaya a terminar en posibilidad. Sí. Él tiene 40 años y no puede terminar las 4 fases para aprobarse científicamente. Yo soy pro vacuna, soy máster en salud pública, director del centro de salud que tenía la vacunación más alta de todo el país. Yo le seguía a mi vacunadora que a veces cuatrereaban por ahí comiendo empanadas. Vayan a vacunar. ¿Por qué está baja esta BCG? Tienen que vacunar. La vacuna es lo máximo, pero la vacuna aprobada científicamente. Al día siguiente Vargas Peña le aprieta a la doctora Gamarra, la de Dinavisa, Antonieta Gamarra, y le hace la misma pregunta. Doctora Antonieta, porque salió Mateo Almeida a decir, le dice ahí el de la mañana de cada día, el doctor Villa dice que la Pfizer, que ninguna vacuna terminó la fase 4. ¿Sabe qué dice Mateo Almeida? Irresponsable. Le trato de irresponsable. No quiero usar otra palabra, ya usé la insultante. ¿Cómo va a ser tan irresponsable? Y dijo, la Pfizer terminó la fase 4. Así dijo, ¿verdad? Doctor, hemos llegado al final. Esto no es La Mañana Cada Día, esto no es Canal 9. Esto es El Mundo Nos Vigila por América, donde terminamos diciendo la verdad. Y yo les puedo decir a la gente, si lo traigo siempre al doctor Villa es porque es uno de los pocos, si no es el único, que viene y que te dice las cosas de frente, les puede gustar o no. Nosotros no recibimos ninguna plata del Estado, se lo puedo asegurar. Vamos a continuar con este tema, la viruela del mono, el próximo sábado. Vamos a seguir desde las teorías conspirativas. ¿Pero serán tan conspirativas? Ya lo verás, el próximo sábado aquí. Gracias, doctor, nuevamente por su visita. Siempre un gusto tenerlo. Nos reencontramos el próximo sábado en El Mundo Nos Vigila.